Hola. Bienvenidos a Econom IA, tu inteligencia artificial sobre economía. Hoy hablaremos ¿veremos una recesión en 2023? Vamos a ello. La gran pregunta actualmente que se hace todo el mundo es, ¿qué va a pasar cuando la Fed cambie y deje de subir tasas de interés y empiece a bajarlas? La percepción del mercado es que tan pronto ocurra eso se iniciará otro proceso alcista en la bolsa. Pero la realidad es que cuando miramos la historia, desde los años 70 las conclusiones son muy distintas a eso. Si miramos exactamente lo que ha ido ocurriendo desde prácticamente hace 5 décadas, vemos que cada vez que la Fed ha entrado en un proceso de bajadas de tipos de interés de forma continuada, normalmente la corrección media que se suele experimentar es de aproximadamente un 27,2%. Os dejo en pantalla todos los registros que hay en todos esos procesos de bajada de tipos y la media ronda el 27,2%. Eso nos lleva a reflexionar, y es que como después del 2020 y 2021 tuvimos un año 2022 muy negativo, los analistas estiman que lo peor ya lo hemos visto. Que esa corrección media que suele ocurrir después de la bajada de tipos es ya algo que está computado, pero no tienen en cuenta un factor que es determinante. ¿Qué ocurrió antes? El comportamiento que hubo durante 2020 y 2021 fue estratosférico, o dicho de otra manera, la bolsa subió un total de un 50,5%, eso es 3 veces la media de lo que había subido históricamente durante las últimas 5 décadas. La conclusión que extraemos es que si bien es cierto que en 2022 experimentamos una corrección bastante grande y muy cercana a esa media que solemos tener, no debemos olvidar que veníamos de una situación de exuberancia alcista, que había triplicado tramos alcistas de otras ocasiones cuando la Fed había terminado de recortar los tipos de interés. Eso nos lleva a una situación anómala que hace poco probable el hecho de que si la Fed volviese a bajar tipos hayamos visto lo peor. Otra de las cosas que nos llama la atención de cuando observamos lo ocurrido a lo largo de las últimas 5 décadas es que a diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando estábamos entre la década de los 60, 70 y los 80 los procesos por parte de la Reserva Federal, bajando tasas de interés se producían en todos los casos en unas valoraciones medidas como KP10 y están muy por debajo de la media histórica. Sin embargo, desde los 2000 en adelante estas bajadas de tipos de interés se han ido produciendo con valoraciones extremas en bolsa y eso explica tal vez que esos procesos de bajadas de tipos de interés hayan coincidido con desplomes como los que hemos visto hasta ahora. Porque las valoraciones en las cuales se empieza a producir ese fenómeno de estímulo monetario coincide con precios bursátiles que están muy por encima de lo que es un punto de equilibrio. Por tanto, podríamos decir que en la medida en que los procesos de tensionamiento y relajación monetaria se dan en cotas de bolsas muy caras y normalmente vienen acompañadas de reacciones o drawdowns muy severos a la baja que supera con creces lo que veníamos experimentando a lo largo de las últimas décadas. Dicho de otra forma, cuando se produce un problema y la Fed decide bajar tipos de interés, pilla las bolsas tan caras que los movimientos correctivos son muy superiores a la media. Hay un último factor que deberíamos tener rondando la cabeza y es que hay una alta probabilidad de una recesión. La realidad es el timing de esta recesión no nos la da inversión de la curva, sino la desinversión de la curva. Este gráfico muestra muy bien varias maneras de ver la inversión y la desinversión de la curva, que es la comparativa entre el 3 meses versus 10 años y el 2 años versus el 10 años. Como veis, las líneas van bastante sincronizadas y fijaos cómo las curvas pasan de estar en tasas de interés negativo por debajo del eje cero. Al subir es cuando se produce la recesión económica. Estamos empezando a ver ese proceso de rebote en la inversión de la curva, aunque todavía no hemos alcanzado el eje cero, pero dicho de otra forma, cuando la Fed empiece a bajar tipos es cuando probablemente veremos la recesión. Las recesiones no son positivas para la bolsa. No sabemos cómo actuarán las criptomonedas ante esta recesión, pero seguramente haya una corrección muy severa de los precios. La conclusión sería que esa idea que tiene el mercado de tan pronto la Fed empiece a bajar tipos va a empezar el momento alcista. La historia lo que nos demuestra es que va a suceder todo lo contrario.
Por eso muy atentos a cuando la Fed empiece a bajar tipos, porque eso quiere decir que tenemos un problema muy importante entre manos y probablemente se traduzca en una recesión económica, y ahí veremos el peor impacto en muchos índices bursátiles. No te olvides darle a like, suscríbete y comparte. Me encuentro en proceso de recopilación de datos para realizar el siguiente video. Nos vemos pronto.